La ciudad de Oaxaca se había sumido en una oscuridad total, un apagón que llegó sin previo aviso, dejando a sus habitantes a merced de la noche, una noche que pronto se llenó de caos, de gritos, de cristales rotos y de pasos apresurados que resonaban en las calles ahora desprovistas de luz, un caos que Isabel no pudo soportar, un caos que la obligó a huir. Isabel, una mujer de 35 años que había trabajado como maestra en una escuela primaria, había visto cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de horas, primero con el apagón que apagó las luces y las esperanzas, luego con los saqueos que comenzaron al caer la noche, y finalmente con el ataque que sufrió a manos de un grupo de hombres que irrumpieron en su pequeño apartamento, hombres que no buscaban solo comida o dinero, hombres que la hicieron correr por su vida, dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que alguna vez había sido. Corrió sin rumbo, sus botas gastadas resbalando en el pavimento húmedo mientras el aire frío de la noche le cortaba la piel, su mochila vieja golpeando contra su espalda con cada paso, sus manos temblando mientras sostenía un cuchillo de cocina que había tomado al salir, un cuchillo que ahora era su única defensa contra un mundo que se había vuelto irreconocible. La ciudad quedó atrás, reemplazada por caminos de tierra que serpenteaban hacia las montañas de la Sierra Madre, un lugar que Isabel apenas conocía, un lugar al que había ido una vez de niña con su padre, un lugar que ahora parecía su única esperanza. El frío era implacable, el viento aullando a través de los árboles mientras las estrellas brillaban débilmente en el cielo, su luz insuficiente para guiarla, su luz insuficiente para calmar el miedo que latía en su pecho mientras tropezaba con una raíz, cayendo al suelo con un gemido, sus manos raspándose contra la tierra mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. No, no puedo, susurró Isabel, su tono lleno de un terror que no podía ocultar. No, no tengo a dónde ir, no, no quiero morir aquí. A lo lejos, entre los árboles, divisó un tenue resplandor, una luz que parpadeaba como una estrella caída, una luz que, al acercarse, reveló una pequeña cabaña de madera, rodeada por un corral con unas pocas ovejas que balaban suavemente, un lugar sencillo pero cálido, un lugar que contrastaba con la oscuridad que había dejado atrás, un lugar que, por primera vez en días, la hacía sentir un atisbo de esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando una figura alta salió de la cabaña, un hombre con un sombrero de paja y un bastón en la mano, su rostro iluminado por la luz de una lámpara de aceite, un rostro endurecido por el sol y el tiempo, un rostro que no mostraba bienvenida, solo desconfianza. Su nombre era Pedro, un pastor de 60 años que había vivido en estas montañas desde que tenía memoria. Un hombre que había perdido a su esposa y a sus 2 hijos en un devastador deslave provocado por un huracán hace 15 años, un hombre que desde entonces había elegido la soledad, un hombre que no quería compañía, pero que no podía ignorar a la mujer que ahora estaba frente a su cabaña, su cuerpo temblando mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. Por favor, susurró Isabel, su tono lleno de una desesperación que no podía ocultar. Ayúdeme, vengo de la ciudad, el apagón, todo se volvió, un infierno, no tengo a dónde ir, por favor, solo una noche, déjeme quedarme, no le haré daño, lo juro. Pedro la miró, sus manos temblando mientras ajustaba su sombrero, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de recelo y compasión mientras estudiaba su rostro, un rostro marcado por el miedo, un rostro que le recordaba a su propia hija, un rostro que, a pesar de su desconfianza, no podía rechazar. Una noche, susurró Pedro, su voz grave resonando mientras señalaba la puerta con un gesto. Entra, pero, no hagas ruido, no toques nada, y te vas, al amanecer. ¿Entendido? Isabel asintió, sus manos temblando mientras entraba a la cabaña, el interior iluminado por la lámpara de aceite. Las paredes de madera desnudas salvo por un pequeño estante con un par de libros y una cruz colgada en la pared, un lugar que olía a pino y lana, un lugar que, por primera vez en días, la hacía sentir segura. Pedro le dio un pedazo de pan y un poco de agua, sus manos temblando mientras lo colocaba frente a ella en una mesa de madera, su voz grave resonando mientras hablaba de nuevo. Come, descansa, y vete, al amanecer, susurró Pedro, su tono firme pero no cruel, sus ojos oscuros brillando con una tristeza que no podía ocultar mientras la miraba, su rostro marcado por arrugas que contaban historias de pérdida, historias que Isabel, desde el otro lado de la mesa, podía sentir sin necesidad de palabras.
mientras comía, sus ojos se posaron en una fotografía sobre el estante, una imagen gastada de Pedro con una mujer y dos niños, todos sonriendo bajo un cielo azul, una familia que ya no estaba, una familia que, como la suya, había sido arrancada por la tragedia. Mi familia, susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras notaba su mirada, sus manos temblando mientras tomaba la fotografía y la guardaba en un cajón. Murieron, hace mucho, un huracán, un deslave, los perdí, a todos, no hagas preguntas, come, y duerme, eso es todo, lo que necesitas, saber. Isabel asintió, sus manos temblando mientras terminaba el pan, sus ojos brillando con lágrimas que no podía contener mientras miraba a Pedro, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y tristeza mientras se preguntaba: ¿qué había pasado con este hombre? ¿Qué lo había convertido en un ermitaño? Esa noche, mientras Isabel dormía en un catre en la esquina de la cabaña, el silencio fue roto por un sonido que hizo que Pedro se levantara de su silla, sus manos temblando mientras tomaba su bastón, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de alerta y miedo mientras miraba por la ventana, el crujido de pasos resonando en la oscuridad, un sonido que no era de las ovejas, un sonido que significaba peligro. Alguien viene, susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras miraba a Isabel, quien ahora estaba despierta, sus ojos brillando con terror mientras escuchaba los pasos acercarse, un momento que pondría a prueba su frágil refugio. La noche se había cerrado sobre las montañas de la Sierra Madre, un manto oscuro que envolvía la cabaña de Pedro con un silencio roto solo por el crujido de los pasos que resonaban fuera, pasos que hacían temblar las paredes de madera, pasos que llenaban el aire con una tensión que cortaba como el viento frío que se colaba por las grietas. Isabel estaba de pie junto al catre, sus manos temblando mientras miraba a Pedro, sus ojos oscuros brillando con un miedo que no podía ocultar, su corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. ¿Quién es? Susurró Isabel, su tono lleno de una desesperación que la hacía estremecerse. No quiero que me encuentren, por favor, no dejes que me lleven, no puedo volver, no después de lo que pasó. Pedro la miró, sus manos temblando mientras sostenía su bastón con fuerza, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de alerta y resolución mientras se acercaba a la ventana, el crujido de la madera bajo sus pies resonando en la penumbra mientras miraba hacia afuera, su voz grave resonando mientras respondía, su tono firme pero cargado de un peso que Isabel no comprendía del todo. «Quédate atrás», susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras ajustaba su sombrero. No sé quiénes son, pero no te dejaré sola, confía en mí, quédate, y no hagas ruido. Isabel asintió, sus manos temblando mientras se escondía detrás de una pila de mantas en la esquina, su respiración agitada resonando en su propio pecho mientras escuchaba los pasos acercarse, un sonido que la hacía recordar la ciudad, los gritos, el caos, el momento en que los hombres habían irrumpido en su apartamento, golpeándola, robándole todo, un momento que la había obligado a huir, a correr hacia las montañas, hacia este lugar que ahora parecía tan frágil. La puerta se abrió con un chirrido, y tres figuras entraron en la cabaña, hombres con rostros sucios y ojos hundidos, sus ropas rasgadas y sus manos cargadas con bolsas llenas de objetos robados. Hombres que olían a sudor y desesperación, hombres que, como Isabel lo supo de inmediato, eran marodadores, sobrevivientes del caos que el apagón había desatado en la ciudad. Hombres que ahora buscaban cualquier cosa que pudieran tomar, cualquier cosa que los mantuviera vivos en un mundo sin luz, sin ley. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante, su voz ronca resonando mientras miraba a Pedro, su rifle apuntando al suelo pero listo para disparar, su tono lleno de una amenaza que helaba la sangre. «Viejo», gruñó el hombre, su voz rompiéndose mientras escudriñaba la cabaña. «Tenemos hambre, necesitamos comida, y lo que sea que tengas, entrégalo, o te juro que quemaremos esto, y a ti, contigo dentro». Pedro no se movió, sus manos temblando mientras apretaba su bastón, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y determinación mientras miraba al hombre, su voz grave resonando mientras respondía, su tono firme pero cargado de una calma que escondía su propia historia de pérdida. No tengo mucho», susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras señalaba un saco de maíz en la esquina. Tomen
tomen eso, pero váyanse, no quiero problemas, no después de todo lo que he perdido. El marodador rió, su risa fría resonando en la cabaña mientras se acercaba al saco, sus manos temblando mientras lo abría, su tono lleno de una burla que hacía temblar a Isabel, quien seguía escondida, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y terror mientras escuchaba. Pero el alivio no duró, porque el segundo hombre, un tipo más joven con una mirada salvaje, comenzó a registrar la cabaña, sus manos revolviendo los pocos objetos que Pedro tenía, sus pasos resonando mientras se acercaba a la esquina donde Isabel estaba escondida, un movimiento que hizo que Pedro se tensara, su bastón temblando en sus manos mientras daba un paso adelante, su voz grave resonando mientras intentaba distraerlo. «Oigan», gritó Pedro, su voz rompiéndose mientras miraba al joven. «Eso es todo, no hay más, váyanse, déjenme en paz, por favor, no quiero más sangre». El joven lo ignoró, sus manos apartando las mantas, sus ojos brillando con avidez mientras estaba a punto de descubrir a Isabel, un momento que parecía inevitable, un momento que hizo que Pedro actuara. Con un movimiento rápido, Pedro golpeó el suelo con su bastón, el ruido resonando como un disparo, un truco que desvió la atención del joven, quien se giró con una maldición, su rifle levantándose mientras miraba a Pedro, su tono lleno de furia. «¿Qué haces, viejo?», gruñó el hombre, su voz rompiéndose mientras apuntaba. «Te voy a...». Pero no terminó, porque el líder levantó una mano, su mirada endureciéndose mientras estudiaba a Pedro, su mente procesando algo que Isabel no podía ver, algo que lo hizo detenerse. «Basta», susurró el líder, su voz suavizándose mientras miraba el saco de maíz. Esto no servirá, vámonos, no vale la pena, no hoy». Los hombres salieron, sus pasos resonando mientras se alejaban en la noche, dejando a Pedro temblando, su bastón cayendo al suelo mientras se apoyaba contra la pared, su respiración agitada llenando el silencio. Isabel salió de su escondite, sus manos temblando mientras miraba a Pedro, sus ojos brillando con lágrimas que caían libremente por sus mejillas mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. «Gracias», susurró Isabel, su tono lleno de una gratitud que no podía ocultar. «No sé por qué me ayudaste, pero gracias, no sé qué habría pasado, si me hubieran encontrado». Pedro la miró, sus manos temblando mientras se sentaba junto al fuego, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y cansancio mientras hablaba, su voz grave resonando mientras respondía, su tono lleno de una sinceridad que la sorprendió. No podía dejar que te hicieran daño», susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras miraba las llamas. Perdí a mi familia, hace años, un deslave, no pude salvarlos, y desde entonces vivo con ese silencio, pero tú me diste una razón, para no rendirme, quédate hasta que sea seguro, por favor». Isabel lloró, sus manos temblando mientras se sentaba junto a él, sus lágrimas cayendo al suelo mientras sentía sus palabras que la hacían sentir vista, palabras que la hacían sentir menos sola. Los días que siguieron fueron un torbellino de rutina y tensión, un ritmo donde Isabel ayudaba a Pedro a cuidar de las ovejas, sus manos torpes pero decididas mientras aprendía a guiarlas por los pastos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza mientras trabajaba, su mente llenándose de recuerdos de la ciudad, de la noche en que el apagón había cambiado todo, de cómo había perdido su trabajo, de cómo había sido atacada, de cómo había huido con nada más que su vida. Pedro la observaba en silencio, sus manos temblando mientras cortaba leña, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento de Isabel, un hombre que, a su manera, comenzaba a encontrar consuelo en su presencia, un consuelo que no había sentido en años. Pero esa paz fue interrumpida una tarde, cuando Isabel estaba afuera con las ovejas, el viento trayendo un olor extraño, un olor que la hizo detenerse, sus manos temblando mientras miraba hacia el horizonte, sus ojos brillando con miedo mientras veía, humo, un humo que se alzaba en el cielo, un humo que significaba peligro, un humo que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Corrió hacia la cabaña, sus pasos resonando mientras entraba, su voz rompiéndose mientras miraba a Pedro, sus manos temblando mientras señalaba hacia afuera, su tono lleno de un terror que no podía ocultar. «Pedro».
gritó Isabel, su voz temblando mientras lo miraba. Hay humo, alguien quemó el bosque, está cerca. ¿Qué hacemos? Pedro se levantó, sus manos temblando mientras tomaba su bastón, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y determinación mientras miraba por la ventana, el humo oscureciendo el horizonte, un signo de que el caos no se había quedado en la ciudad, un signo de que ahora estaba aquí, en las montañas, un momento que pondría a prueba su frágil refugio. El cielo sobre las montañas de la Sierra Madre se había teñido de un gris oscuro, un manto de humo que se alzaba desde el bosque cercano, el olor a quemado llenando el aire mientras las primeras llamas comenzaban a brillar entre los árboles, un fuego que avanzaba con una furia que parecía imparable, un fuego que traía consigo el eco del caos que Isabel había dejado atrás en la ciudad, un caos que ahora había llegado hasta aquí, hasta este lugar que había comenzado a sentir como un refugio. Isabel estaba de pie frente a la cabaña, sus manos temblando mientras miraba el horizonte, sus ojos brillando con un miedo que la paralizaba, su corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación mientras veía las llamas acercarse, su voz rompiéndose mientras miraba a Pedro, quien ahora estaba a su lado, su bastón temblando en sus manos mientras miraba el fuego, su rostro endurecido pero lleno de una calma que Isabel no entendía. Pedro, susurró Isabel, su tono lleno de un pánico que no podía ocultar. El fuego, está muy cerca, las ovejas, la cabaña. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos, pero no tenemos a dónde ir. Pedro la miró, sus manos temblando mientras ajustaba su sombrero, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y resolución mientras hablaba, su voz grave resonando mientras respondía, su tono firme pero cargado de una experiencia que venía de años de enfrentar la adversidad en las montañas. No nos rendiremos, susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras miraba las llamas. Las ovejas son todo lo que tengo, y esta cabaña es mi hogar, no dejaré que el fuego lo tome, ayúdame a salvarlas, y salvaremos lo que podamos, juntos. ¿Confías en mí? Isabel lo miró, sus manos temblando mientras sentía sus palabras que la hacían sentir fuerte, palabras que la hacían sentir, que no estaba sola, y asintió, su voz suave resonando mientras respondía, su tono lleno de una valentía que no sabía que tenía. Sí, confío en ti. Pedro, hagamos lo que podamos, juntos. El aire se llenó del crepitar de las llamas mientras Pedro e Isabel corrieron hacia el corral, sus manos temblando mientras abrían la cerca, las ovejas balando con desesperación mientras el humo comenzaba a espesarse, un humo que les hacía toser, un humo que les hacía arder los ojos mientras trabajaban, sus movimientos rápidos pero coordinados, un equipo improbable que ahora luchaba por sobrevivir. Pedro guiaba a las ovejas hacia un pequeño arroyo que corría más abajo, un lugar que tal vez, podría detener el avance del fuego, mientras Isabel corría de un lado a otro, sus manos temblando mientras empujaba a las ovejas más rezagadas, su voz rompiéndose mientras gritaba, su tono lleno de una urgencia que cortaba el aire. Vamos, muévanse. Gritó Isabel, su voz temblando mientras tosía, el humo llenando sus pulmones mientras seguía trabajando, su mente llenándose de imágenes de la ciudad, de la noche del apagón, de los hombres que la habían atacado, imágenes que ahora parecían lejanas, imágenes que ya no la definían. El fuego estaba cada vez más cerca, las llamas lamiendo los árboles a solo unos metros de la cabaña, un calor que quemaba la piel mientras Pedro e Isabel regresaban corriendo. Sus manos temblando mientras tomaban cubos de agua del pozo, sus movimientos frenéticos mientras intentaban salvar la cabaña, echando agua sobre el techo, sobre las paredes, sobre cualquier cosa que pudiera detener el fuego. Pero el fuego era implacable, y por un momento pareció que todo estaba perdido, que las llamas tomarían todo lo que Pedro había construido, todo lo que Isabel había comenzado a amar. Fue entonces cuando Pedro se detuvo, sus manos temblando mientras miraba a Isabel, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y verdad mientras hablaba, su voz grave resonando mientras revelaba su miedo más profundo, su tono lleno de una vulnerabilidad que la sorprendió. No quiero perder esto, susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras miraba la cabaña.
perdí a mi familia, hace años, un deslave, no pude salvarlos, y desde entonces he estado solo, pero tú me diste algo por lo que luchar, no quiero perderte, a ti, también. Isabel lloró, sus manos temblando mientras dejaba caer el cubo, sus lágrimas mezclándose con el sudor y el hollín en su rostro mientras miraba a Pedro, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y esperanza mientras hablaba, su voz suave resonando mientras respondía, su tono lleno de una sinceridad que venía desde lo más profundo de su alma. No me perderás, susurró Isabel, su voz rompiéndose mientras lo miraba. Yo también, lo perdí todo, en la ciudad, el apagón, me quitó mi trabajo, mi hogar, mi seguridad, pero aquí, contigo, he encontrado algo que no sabía que necesitaba, un hogar, un amigo, un pastor, mi pastor, no me iré, no te dejaré, lo haremos juntos, te lo prometo. Por primera vez, Pedro rió, una risa suave pero genuina, una risa que iluminó su rostro endurecido, una risa que hizo que Isabel sonriera también, sus manos temblando mientras se acercaban, sus dedos rozándose en un gesto que sellaba su promesa, un gesto que mostraba que tal vez, el caos no podía destruir todo. Milagrosamente, el viento cambió de dirección, llevando las llamas hacia un claro donde no había árboles, un cambio que dio a Pedro e Isabel el tiempo que necesitaban para salvar la cabaña, un cambio que parecía un regalo que les permitió salvar las ovejas, salvar su hogar, salvarse a sí mismos. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente en la distancia, Isabel y Pedro se sentaron junto a las brasas de una fogata afuera de la cabaña, el cielo ahora despejado, las estrellas brillando como nunca antes, un brillo que iluminaba sus rostros mientras hablaban, sus voces suaves resonando en la noche, un momento de paz que parecía eterno. Isabel sacó de su mochila una vieja mapa de la ciudad, un mapa que había usado para huir, un mapa que, con manos temblorosas, acercó al fuego, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y liberación mientras veía las llamas consumir el papel, su voz rompiéndose mientras susurraba, su tono lleno de una resolución que no había sentido en mucho tiempo. Ya no necesito esto, susurró Isabel, su voz temblando mientras miraba a Pedro. La ciudad, mi pasado, ya no es mío, quiero quedarme, aquí, contigo, si me dejas, quiero empezar, de nuevo, aquí, en las montañas, contigo. Pedro la miró, sus manos temblando mientras escuchaba sus palabras, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de asombro y paz mientras hablaba, su voz grave resonando mientras respondía, su tono lleno de una promesa silenciosa. Isabel, susurró Pedro, su voz rompiéndose mientras la miraba, su rostro iluminado por las brasas. Sí, quédate conmigo, porque tú me salvaste, no solo de este fuego, sino de mí mismo, y tenemos tiempo para construir un nuevo hogar, juntos. Por primera vez, Pedro extendió su mano, sus dedos temblando mientras tomaba los de Isabel, un gesto pequeño pero lleno de significado, un gesto que sellaba su nueva vida, un gesto que mostraba que el caos no había ganado. Los meses pasaron, y la cabaña comenzó a transformarse, Isabel plantó hierbas junto a la ventana, mientras Pedro construyó un nuevo corral para las ovejas, sus manos trabajando con una calma que no había tenido en años, sus ojos brillando con una paz que venía de saber que tal vez había encontrado algo que valía la pena. La historia de Isabel y Pedro se extendió por los pueblos cercanos, susurrada en los mercados, contada en las fogatas, una historia de dos almas que encontraron luz en medio del caos, una historia que recordaba a todos que incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la esperanza.